Hola amigos, ¿cómo están? Hoy iniciamos este sector para estar más conectados a través de las plataformas digitales. Que no me pierda podcast. Soy Cecilia Bellido y ustedes seguramente están acostumbrados a vernos siempre en la televisión y seguirnos también en la radio. Pero hoy queremos conectarnos a través de esta nueva plataforma digital. Que no me pierda podcast va a llevar a ustedes las historias, los personajes, las cosas que nos golpean quizás en el día a día. Conocer un poco más la intimidad de quienes vamos a tener sentados en este frente a frente. Así que quiero invitarlos a que a partir de este momento nos acompañen en este nuevo sector, donde vamos a estar más conectados a través de la Red 1 de Bolivia. Nuestro primer episodio de podcast está enfocado en algo que nos ha venido golpeando a todos día a día, en una situación que realmente nos ha tocado profundamente, y digo como bolivianos en este último tiempo. Una cruda realidad que se da en nuestro país y que no por eso quiere decir que la vamos a normalizar. Y estoy hablando de la violencia de género, la violencia que no tiene edad, la violencia que no tiene género y la violencia que nos acompaña probablemente todos los días. De muchos casos nos enteramos, de otros tantos quizás no. Y la opinión pública conoce estos casos solo cuando la situación es extrema. No por nada, el índice de feminicidios, de suicidios inclusive, y de violencia hacia los menores de edad va subiendo día a día en el país. El 1 de enero, o del 1 de enero al 6 de mayo de este año, se registraron 40 casos de feminicidios en Bolivia, según informó el fiscal general del Estado. La mayor cantidad se ha reportado en el eje central del país, es decir, La Paz, 11 casos, Santa Cruz 8 y Cochabamba 7 casos. Cada día hay menos derechos e incluso menos presupuesto para las políticas contra la violencia. Y pareciera que los hechos sobrepasan la institucionalidad y absolutamente nada alcanza a pesar de todas las normas que están establecidas, las leyes y la constitución política del Estado. Porque las leyes están, pero ¿por qué la violencia no se frena? Esa es la gran interrogante. Hay una activista que ante las denuncias, en este caso de hechos de violencia, no escatima esfuerzos, no escatima recursos, no escatima horas, no escatima argumentos y está presente para proteger y para encaminar los procesos legales, buscando y procurando justicia. Ella es abogada, ella es madre de Augusta, que tiene 13 años, y es una incansable luchadora por la búsqueda de justicia, por lo que ha fundado la Red Ciudadana contra la Violencia Sexual. Su nombre es Jessica Echeverría y nos va a acompañar en este primer episodio que no me pierda podcast. Ella es la persona que hoy nos va a contar por qué decidió iniciar esta causa y por qué la continúa con ese mismo énfasis, un énfasis que nace del corazón, buscando justicia. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, querida Cecilia. Realmente para mí es un honor estar en este primer espacio y poder hablar, ¿no? Tal vez desde la historia personal, por qué luchamos contra la violencia y por qué creemos que se puede, digamos, producir un cambio y que es necesario el poder prevenir, concientizar y sobre todo sancionar para que la impunidad no se siga replicando. Quizás yo debía haber comenzado este primer espacio y ambas nos conocemos, Jessica. No solo del trabajo periodístico día a día, sino de la historia de vida. Quizás debía haber comenzado este primer capítulo de que no me pierda podcast diciendo: hola, yo soy Cecilia Bellido y también fui víctima de violencia. En algún momento de mi vida también lo pasé. Y eso es lo que te lleva a luchar contra la violencia en general a lo largo de tu vida. ¿Por qué vos, Jessica? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué luchas? Yo creo que en algún momento cada una de nosotras, y esto me van a dar la razón las personas que me están escuchando, hemos sido tal vez en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, cuando hemos estado en la universidad o actualmente, hemos sufrido un hecho de violencia, ya sea violencia física, sexual o psicológica.
a mí lo que hace, lo que me impulsa a poder seguir adelante y poder, digamos, luchar, y tal vez que me lo tome los casos de manera personal, como algunos dicen, ¿por qué lo hace tan personal? Porque para mí los casos vienen a ser causas de tratar, digamos, de generar una concientización y de tratar de crear un cambio en la justicia. ¿Y qué es lo que sucede desde mi historia personal? Cuando yo tenía 5 años, fui víctima de abuso sexual. Entonces, durante muchos años, yo guardé silencio. ¿En tu entorno personal? No, sí, o sea, nunca le dije nada a mi padre. Mi padre ya falleció, nunca supo esto porque jamás le quise causar ese dolor. Y cuando uno sufre violencia sexual en la niñez, te cuesta mucho asimilar. Y estamos hablando de una época en la cual no existían las redes sociales ni los medios de comunicación que te hablaban de la prevención, porque el abuso Solo tenía 5 años. Exactamente, porque el abuso sexual era una especie de tabú, que de eso no se habla. Entonces era muy difícil el poder, digamos, expresarlo y el poder decirlo. Entonces, cuando yo decido ejercer la abogacía, decidí de que esto se iba a utilizar para evitar que a otras niñas les suceda lo que a mí me pasó a los 5 años y para lograr que las niñas que habían sido víctimas de abuso sexual tengan justicia. Jessica, me decís 5 años y yo me imagino, vos sos mamá de Augusta que tiene 13, yo tengo 2 hijos varones. Hoy vemos violencia de género y violaciones en ambos sentidos, tanto para los niños y tanto en el caso de las niñas, que es mucho más. ¿Esto pasó en tu entorno cercano? Fue una persona que había ido a mi casa a realizar, digamos, un trabajo. Yo desde mis 2 años siempre fui criada por mis abuelos. Ambos no estaban en casa, estaba el cuidado de una niñera y una trabajadora del hogar. Y lastimosamente estas situaciones o estos hechos suceden en un abrir y cerrar de los ojos. Entonces fue experiencias que para mí, digamos, me marcó y que ya durante mi juventud le pude decir a mi abuela que esto había sucedido. Jamás se lo dije a mi padre porque sé que le iba a causar un dolor profundo y tampoco a mi abuelo. Vos decidiste callar para no causar dolor, pero el dolor te lo guardaste. Claro que sí, y siento, digamos, que ahora el dolor con este trabajo que vengo realizando desde el activismo se ha transformado en una fuerza de poder, digamos, sentirme motivada a luchar por otras niñas. Jessica, en esa edad quizás uno no se da cuenta del grado de afectación que este tipo de cosas te provoca, digamos a los 5 años, o un poquito más grande cuando sufrís violencia física también, y es en tu entorno personal. Entonces vos no te das cuenta y guardás el dolor. En tu caso vos pudiste cambiar eso en lo personal y necesitaste ayuda, ¿o lo hiciste sola? Lo hice sola. ¿Y cómo lo hiciste? Lo hice sola. Creo que siempre he sido una persona muy fuerte desde pequeña. El mismo hecho de vivir esta situación, esta experiencia, hizo que yo busque dentro de mí una fortaleza y sobre todo que siempre, digamos, le pida a Dios que esto me sirva para ayudar a otros. Siempre fue esa mi motivación de vida. Si esto me sucedió a mí, si esto pasó conmigo, que sirva de alguna manera para que yo ayude a evitar que a otras niñas les pase. Y es el primer trabajo que hacemos a través de las redes sociales y de los medios, explicarle a los padres que tienen que tener mucho cuidado con el abuso sexual infantil. Porque si a mí, digamos, me sucedió esta situación, a pesar de tener, digamos, abuelos que me protegían, que me cuidaban, súper protegido, claro, súper protegido. Alguien que fue, digamos, a realizar un trabajo de refacción a la casa, me lastimó de esa manera. Entonces, lo mismo, digamos, puede suceder con otros niños. Entonces, el tener el extremo cuidado cuando dejo a mis hijos, con quién los voy a dejar y también en el colegio, ¿no? Pero vos pudiste salir adelante y por eso te hacía esta pregunta. ¿Vos supiste encauzar esta lucha o este dolor que te causó y te callaste tantos años hasta que lo pudiste decir para encauzar una lucha de ayuda a los demás? Hay mucha gente que no puede, hay muchas niñas que no saben cómo, hay muchas mujeres que no saben cómo salir de ese círculo. Hay muchas mujeres y hombres también que no saben cómo escapar del pasado.
Exacto, porque también nunca uno lo dice, pero los varones también pueden ser víctimas de abuso sexual y son víctimas de abuso sexual. El abuso sexual infantil deja huellas terribles, depresión severa, trastornos alimenticios, el querer incluso atentar contra la vida, el que sea Los tal vez suicidios, que es lo que yo exactamente, digo. exactamente, o el que la persona se sienta tal vez desvalorizada o con la autoestima baja y pueda caer el día de mañana en una relación de abuso físico, de abuso emocional y se sienta Normalizás, desvalorizada. terminás normalizando que mereces eso. Mi experiencia viendo distintos casos de abuso sexual a menores me ha mostrado que las personas que abusan a otros niños fueron abusados también. Entonces se trata, digamos, de querer cortar esa cadena. Incluso a nosotros nos ha tocado ver como Red Ciudadana que en casos más fuertes donde el agresor sexual es el padre biológico o el hermano, que alguien del entorno familiar como la abuela o una tía le diga, pero ¿para qué denunciar? Cállate eso. Entonces lo que se quiere es cortar toda esa situación. Como que te tenés que avergonzar de lo que te pasó. Sí, y yo siento, digamos, que mi caso es algo extraordinario porque nunca asistí a terapia psicológica. Es importante el poder hacerlo para poder sobrellevar, pero siento que tal vez Dios me dotó de una fuerza extraordinaria para poder seguir adelante, pero eso sí, siempre confié en Dios y que tenía un propósito esto en mi vida. Desde muy pequeña yo sabía que esto era un propósito para el día de mañana poder ayudar y tal vez por eso elegí una carrera tan altruista como es estudiar Derecho. Pero es como te digo, vos supiste darle vuelta a ese episodio negativo que hoy nos contás en este encuentro que tenemos, que no lo has contado abiertamente, creo, antes. No, ¿verdad? No. Y yo te agradezco muchísimo la confianza, porque es como vos decís, muchas veces la gente te dice, a ver, pero ¿por qué te lo tomás tan personal? ¿Por qué te identificás tanto con esta causa, con estas causas? Y es porque vos lo viviste. De la única manera en la que uno se puede identificar con causas de ayuda es porque uno lo vivió. Exacto. Tenés que vivir la pobreza para saber lo que es. Tenés que vivir el hambre para saber lo que es. Tenés que vivir las experiencias para saber lo que es. Si no, después lo contás de la boca para afuera y no te llega al corazón. Claro, a vos te llegó. Por eso es que yo tengo una reacción tan fuerte cuando algún vocal, algún juez beneficia a un violador. Por eso es que yo, digamos, tengo una reacción de que yo ni siquiera los puedo ver. O sea, no tolero. Y me dedico específicamente a estos casos porque yo persigo que se logre hasta la sentencia final y que esta persona sea condenada. Porque si algo aprendí yo de todo, digamos, la experiencia y los estudios que uno realiza para luchar contra el abuso sexual infantil, es que el pederasta no tiene cura. Y eso es algo que todos tenemos que saber. El pederasta tiene que estar con detención preventiva. No tiene cura, no existe terapia ni psicológica ni tratamiento psiquiátrico que le pueda frenar y ni siquiera colocándole, digamos, una inyección química como tanto se ha sugerido. Entonces, castración química. Exactamente, como algunos sugieren, no tiene, digamos, porque es un tema mental, no se trata de un tema, digamos, genital o biológico que se le va a colocar, digamos, esta ampolla para evitar, digamos, y detener el líbido cuando es realmente el problema está en la mente. Y eso es lo que muchas veces algunos parlamentarios por desinformación no comprenden y nosotros luchamos para que cumpla los 15, 20 o en otros casos extremos 30 años de detención preventiva. Y esto es lo que quizás no se entiende, porque se piensa en la rehabilitación, pero lo que vos nos estás diciendo hoy está enmarcado también en los estudios especializados que hay del tema. Es decir, el violador no cambia. No, y tienen múltiples víctimas. Nosotros luego, digamos, en distintos casos nos enteramos que también sucedieron otras víctimas del entorno familiar o en el caso, digamos, de niñas que vivían en el mismo barrio. Entonces va replicando y no va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa? En los años 80, en los años 90, el pederasta tenía un perfil que tal vez era un adulto de 45 años en adelante el que cometía el hecho de violencia sexual hacia menores. Ahora nosotros tenemos casos de adolescentes desde los 14 años que agreden sexualmente a la hermanita, a la primita, a la hija de un vecino, y eso te preocupa porque tenemos que entender que el acceso al celular, el que todos tengamos y estemos conviviendo con lo que es el Internet, abre a que muchos adolescentes sean educados por lo que es la pornografía, y de eso nadie te habla. O que, como vos decís, vienen de historias de abuso que las van a ir replicando.
porque lo normalizan. Lo normalizan. Lo normalizan. Y es lo que hay Normalizás que la violencia, normalizás el estado de violación, normalizás que vos tenés que hacer lo mismo que te hicieron y guardás incluso rencor y odio en tu corazón, cosa que a vos no te pasó. No, o sea, tengo un rechazo hacia las personas que son agresores, pero yo no he perdonado, ni tampoco, digamos, perdonaría, porque, y siempre lo digo esto te queda para siempre, Es lo una arrastras marca toda para tu vida, siempre. lo arrastras toda tu vida, queda en tu mente. Y tuviste la opción de tener tal vez una vida normal sin este tipo de trauma, porque te deja un trauma. Entonces, yo siempre he dicho, no hay perdón y lo mínimo que estas personas se merecen es una detención preventiva larga para el daño que le hacen a un niño de por vida. ¿Te sentiste identificada en algún momento con algún caso que tuvieses, que hubieses representado o que te hubiesen buscado? No identificada, pero sí existió un caso ¿Que te que me tocó? hizo tomar la decisión de fundar la red. El año 2017, una niña de 6 años, Alison Solís, fue víctima de violación por parte de su padre y sus primos. Esta niña tenía 6 años, sucedió en Portachuelo y ocultaron el cuerpo de ella debajo del catre. Entonces ese hecho me impactó tanto porque fui a su velorio, estuve en todo lo que es la audiencia cautelar y ahí me di cuenta de que en los distintos municipios donde no tenemos el acceso a los medios de comunicación para denunciar, donde tal vez no hay un equipo fuerte de la Defensoría de la Niñez, suceden muchísimos casos de violaciones a niños que no se hacen, digamos, público o que llegan tal vez a taparlos por acciones corruptas. Entonces, ese caso a mí realmente me dolió profundamente en el alma y decidí fundar la red para tratar más que todo de ayudar en los municipios donde hay muchos hechos de violencia sexual. O que se conocen y no se dicen, porque dice pueblo chico, infierno grande muchas veces, ¿no? Los casos se conocen pero se tapan. Totalmente, y yo creo que hemos hecho un gran avance porque hoy más que nunca tanto las madres como los padres deciden, digamos, que se dé el paso de denunciar, porque antes, por ejemplo, si un menor le decía a su papá o a su mamá que le había sucedido esto, o una menor le decía, no le digas a nadie porque después te van a estigmatizar, toda la familia va a comentar contra vos, todo el mundo va a murmurar, no te vas a poder casar, nadie te va a mirar, entonces dejémoselo, digamos, a Dios y listo. De esto no se habla, y de esto no se habla, hace más daño. Porque hay que hablarlo, hay que decirlo. Aquel adolescente tiene derecho a sacarlo, porque termina al final guardando un rencor hacia los padres de ¿por qué no me protegieron? ¿Por qué no me cuidaron? ¿Por qué cuando les dije que no me quería quedar con ese tío no escucharon? Y nosotros lo vemos mucho esa situación. Y tratamos, digamos, también de trabajar en que los padres comprendan que ese hijo, que esa hija necesita hablar de esto. ¿Vos te sentiste mejor cuando te liberaste de lo que te acompañaba? Yo creo que yo me sentí mejor cuando comencé, digamos, a ayudar a otras personas, no cuando lo hablé, sino cuando comencé, digamos, a ayudar a otras personas y poder, digamos, evitar que otros hechos de violencia sucedan. O sea, siento que cada vez que una persona va con detención preventiva o que es sentenciada, se hace algo de justicia y se evita que otros menores pasen por eso. Tenés una fortaleza admirable realmente. Gracias. Y yo lo que digo, y que con esta charla quería un poco que le quede a la gente y a las personas y a las mujeres y a las víctimas principalmente, mujeres, hombres, niños, niñas, que piensen, que analicen, que el silencio, como vos decís, no es bueno, que a pesar de que tu entorno te pueda decir, no lo contés, no lo digas, tenés que hablarlo, tenés que contarlo y tenés que buscar de alguna manera justicia, porque creo que es la única manera que también eso deje de acompañarte como una mochila pesada a lo largo de tu vida. Exacto, y eso es, yo creo, digamos, lo más maravilloso, el poder decirlo, el poder enfrentarlo, y también nos toca ver historias con un final que te incentiva, el ver madres acompañando a sus hijas luchando hasta el final, diciendo se puede, acompañándolas, digamos, a las terapias. Yo, por ejemplo, antes no podía hablar de esto, se me hacía un nudo en la garganta y lloraba, pero siento que hoy tengo tanta fuerza para poder ayudar, para poder, digamos, ir a las audiencias cautelares, para estar presente durante los juicios, que el hablar desde mi experiencia personal termina siendo como el decirle a otro, a mí también me pasó, yo también sucedí. O sea, de cada 10 niñas,
7 habrán sido durante un momento de su vida víctimas de violencia sexual. Que no, hay niñas que nunca lo van a decir. Hay otras que sí le van a contar a un adulto o a una amiga y no van a hacer nada. Solamente un 10% va a sentar, digamos, la denuncia, y de ese 10%, un 3% logrará la sentencia. Vos me estás hablando en este momento de algo que hablamos todos los días, las cifras y las estadísticas. Pero otra cosa es escuchar el testimonio. Otra cosa, y lo vemos quizás a diario, reflejamos hechos casi a diario de violencia, y en este último tiempo ha sido como que una sacudida general, porque hemos visto y hemos sentido tantos casos y tantas cosas que uno no puede pensar que esto esté tan cerca de nosotros. ¿Por qué entonces no avanza la justicia, Jessica? ¿Por qué entonces muchas víctimas no encuentran la justicia en nuestro país? ¿Por qué si hay leyes esto no avanza? Porque quienes deberían administrar justicia se dedican a ganar dinero con las violaciones. Lastimosamente tenemos personas muy corruptas. Hablo de algunos jueces, hablo de algunos vocales, hablo de algunos fiscales. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un juez libere 2 veces a violadores de niños? No te estoy hablando ni siquiera, que también es condenable cuando sucede, digamos, la violación de una mujer, pero te estoy hablando de niños. Nosotros hemos visto situaciones realmente terribles y sabemos que esto sucede porque le ponen precio a ese fallo judicial. Y lo que es más duro es poder escuchar lo que tiene que vivir cada menor que denuncia cuando se tiene que presentar en cámara Gesell y decir delante de un juez y delante de un fiscal, niños de 6, de 7, de 8 años, de 10 años, cómo sucedió la violación, tener que dar detalles, y realmente eso yo creo que para mí es el único momento donde dentro de un proceso penal yo me logro quebrar, donde escucho a ese menor relatar lo que a mí también en un momento me sucedió, y puedo sentir el miedo, puedo sentir, digamos, todo lo que está sintiendo, porque es un dolor terrible lo que uno sufre cuando sucede un abuso. Ningún niño, ninguna niña de este planeta debería sufrir un hecho tan violento como es el que te dañen el alma. Porque te dañan el alma, no es el cuerpo. No se trata de tocar un cuerpo o de que hagan una situación sin tu consentimiento. Te dañan el alma, te dañan el alma. El abuso sexual infantil es un delito en el cual aquel agresor te está lastimando y te está mancillando el alma para siempre. Vos te podés recuperar, vos podés seguir adelante, vos podés rehacer tu vida, te podés casar, te podés enamorar, pero ese recuerdo siempre te va a quedar para toda tu vida. Y cuando sos madre, cuando tenés una hija o un hijo, querés tener el triple de extremo cuidado que tuvieron con vos, para que nadie se le acerque, para que nadie le toque. O sea, imagínate lo complicado que es tener una hija mujer de 13 años, estar siempre, digamos, pendiente, estar siempre atenta, o sea, es una situación muy difícil, porque yo sé que a mí, digamos, me sucedió en un momento en el cual supuestamente mis abuelos pensaban que yo estaba bien cuidada, por así decirlo, porque era una niña de 5 años. ¿Quién cree que esto le puede pasar a una niña de 5 años? Además que ningún niño lo merece, como vos lo decís. Ningún niño, ninguna niña. Hoy tu niña tiene 13 años y me imagino que te da miedo cuando sale, cuando no estás presente al lado de ella. No, totalmente. Yo siempre he tenido el extremo cuidado y gracias a Dios vivo con mi tía, vivimos las 3. Que es como tu mamá. Sí, es como mi mamá. Entonces ella es quien me ha ayudado, digamos, a poder criarla y siempre, digamos, está resguardándola. Pero yo tengo esa bendición. ¿Y qué sucede con las madres que tienen que salir a trabajar y son madres solteras? ¿Qué sucede? No olvidemos el caso de Esther, la niña Esther que nos dolió a todos, una mamá soltera que tenía que ir al mercado a vender sus frutas y lastimosamente... Y la gente después dice, pero ¿por qué la dejó? La mamá tiene la culpa, la estigmatizás a la mamá también y no es así, no hay otra alternativa. ¿Quién alimenta a esa niña si hay un padre ausente, si hay un padre que nunca se ocupó? ¿Quién alimenta? Es como que el círculo no termina de cerrar, siempre vas a buscar el culpable en el lugar más cercano, digamos, ¿no? Y apuntan generalmente a la mujer, pero no es así. Hay historias detrás, hay historias de cada una de las víctimas y de las familias muchas veces. Quizás no es tu caso, como nos contaste hoy, porque tus abuelos te protegían mucho, fue una situación que ocurrió en un segundo, en un instante, y se quedó para siempre en mi mente. Se quedó para siempre con vos, pero hay casos donde lamentablemente no se puede resguardar de la misma forma a los niños, a las personas, y hay mujeres inclusive mayores que tampoco se pueden resguardar de eso, porque no solo hablemos de la violencia de los niños, también hay mujeres que sufren siendo mayores.
Exacto. Por ejemplo, hoy en la madrugada comencé a recibir un mensaje de una señora que me decía, urgente, urgente, ayúdeme, mi marido me va a matar. Entonces uno realmente se siente desesperado en ese momento porque no sabes qué es lo que puede suceder, qué es lo que va a pasar, y creo que ahora nos han facilitado el poder, digamos, ayudar con el número de WhatsApp, de poder, digamos, comunicarnos inmediatamente con la ¿Qué haces en FELCB. esos casos? Inmediatamente, ¿no? Avisamos al personal de la FELCB, se manda la ubicación y se manda el número, pero también sucede que muchas mujeres les han quitado, digamos, el celular e intentan comunicarse rápidamente por Messenger. Nos ha tocado ver, por ejemplo, casos de dos ciudadanas colombianas que estaban secuestradas, encerradas y golpeadas, retenidas contra su voluntad por los novios. Llegan casos que son realmente muy fuertes y muy dolorosos. Por ejemplo, a las 6 de la mañana nos llamaron desde Puerto Suárez porque un policía golpeó salvajemente a su esposa y casi la mata. Y tenemos otro caso de anoche de un policía de la FELCN que la dejó a su esposa sin dientes de un puñete. Entonces te estoy hablando de 2 policías, ¿no? Y estamos actualmente con una denuncia de un juez. Entonces, para que veas, la violencia se está dando en todos los niveles. Dejemos de creer que la violencia, no solamente sucede en esa zona, tal vez digamos en personas que no tienen estudio. No, está en todos los niveles. Y yo creo que desde que sucedió el feminicidio de Vilma, que fue un hecho que conmocionó a todo el país, lo que debería utilizarse tal vez como un hecho para buscar la prevención a nivel nacional, ha hecho que se siga, digamos, replicando y que los violentos utilicen, ¿me vas a dejar? ¿Te vas a ir con otro? ¿Te vas a divorciar? Te voy a hacer lo mismo que la que le sucedió en el supermercado. Recibimos muchos mensajes así. Y si nosotros vemos, después de Vilma, el caso, digamos, que ha sucedido con Fabiola, con Erika, con Edith, ha sido replicando el que ellas sean asesinadas a través de un cuchillo. O como ese caso en La Paz, donde el hombre le dice las feministas a través de una carta deberían dejar de existir y las mujeres deberían seguir... Como hace 70 años, donde el silencio reinaba y de eso no se habla. Por eso el silencio ya no tiene que reinar, Jessica. El silencio nos hace daño, porque nos criaron o nos enseñaron a aguantar todo en nombre del matrimonio. Y aguantar todo no significa... O en nombre del buen nombre. Exactamente. No digas nada porque nos va a hacer daño a la familia. No digas nada porque es mejor que el apellido de la familia no se manche. Incluso casos de violaciones a adolescentes o a jóvenes. Hemos tenido hechos donde, por ejemplo, el padre dice, yo no quiero que mi hija denuncie porque después todo el mundo me la va a apuntar y va a decir, esa no es la del tal caso que la violaron y no quiero que mi hija sea estigmatizada. Y eso yo creo que es lo que tenemos que cambiar como sociedad. Primero, eliminar el silencio. Y creo que este diálogo que hemos tenido hoy de alguna manera podrá hacer cambiar la mentalidad de por lo menos a una mujer, a una persona, mujer, hombre, quien sea víctima de violencia, víctima de violación. Yo siempre mantengo que aunque sea una persona cambie con tu palabra a través de tu experiencia, ya es ganancia. Aunque sea un solo corazón, un solo caso que vos logrés cambiar, digamos, la mentalidad de esa persona, ya es ganancia. Pero por el otro lado también está el tema de las leyes. ¿Cuál sería tu sugerencia desde el campo del derecho para que esto deje de ocurrir en el país o por lo menos los índices bajen? A mí no me gusta hablar de cifras y de índices porque creo que ponemos a las víctimas en un lugar muy frío. Exactamente, muy concuerdo. Frío. Pero, y no son un número más. No. Era una hija, una hermana, una madre. Entonces, ¿qué crees que debe ocurrir? Primero que nada, yo lamento mucho que hasta ahora el proyecto de ley de registro público de agresores sexuales, feminicidas, infanticidas siga durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia. Mira que no sabía que existía ese proyecto de ley. En 2017 nosotros propusimos un registro público, como existe en otros países, para agresores sexuales, para que al momento, digamos, de contratar a un profesor en un colegio, a una persona, se pueda revisar si ha tenido antecedentes o denuncia de hechos de violencia sexual, que yo creo, digamos, que es muy importante el que pueda existir eso. Segundo, que nosotros lo hemos venido diciendo, que de una vez se apruebe lo que es se aplique el botón de pánico. El botón de pánico se lanzó el año 2019 y hasta ahora no pasa nada.
No sucede. Tercero, el que se pueda, digamos, a través de la Procuraduría General del Estado, ordenar a los municipios que se den los mayores esfuerzos para poder equipar las defensorías y los SLIM. Porque, ¿por qué una mujer abandona una denuncia? Porque no tiene los recursos para pagar un abogado. Exactamente. Por ejemplo, el hecho del feminicidio que ha sucedido hace 2 días. ¿Qué decía la mamá? Ella ha denunciado 3 veces con anterioridad. Incluso también denunció que a los hijos los lesionó, a los 2 menores. Entonces, ¿por qué hay ese abandono? Porque no tienen el dinero suficiente para contratar un abogado, pero se supone que la alcaldía debería dárselo. Hoy tenemos nuevas autoridades, quizás debería ser también trabajo de las nuevas autoridades, poder ayudar en este sentido. Y eso es lo que nosotros vamos a exigir. Queremos que inviertan en salvar la vida de las mujeres y de los niños, en prevenir, digamos, la violencia, la vida antes que el cemento. La vida antes que el cemento. Y me queda esa frase, Jessica, y quiero que ya para ir cerrando este primer capítulo, puedas hablarle a todas las personas que nos están escuchando en este momento y les puedas, desde tu experiencia personal, dar un mensaje, ese mensaje de cambio, que a veces no sabemos cómo encararlo en lo personal. Cuesta mucho, tenés que tener mucha fortaleza para poder sacar de una mala experiencia una enseñanza de vida y aplicarla para que esto te cambie. Cuesta ser fuerte en medio de un episodio de dolor. Vos pudiste hacerlo. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Quién es víctima? Decirle a cada una de las personas que me están escuchando que les ha podido suceder lo mismo que a mí me sucedió a mis 5 años, que cada uno de nosotros somos sobrevivientes y que aquellas cicatrices que nosotros tenemos son heridas de guerra. La mujer tiene una fortaleza única y somos guerreras extraordinarias. Entonces, decirles que la vida es tan corta que no vale la pena encasillarse en algo que ya pasó, que eso que sucedió más bien nos tiene que servir para salir adelante y poder cumplir nuestros sueños, porque yo siempre he dicho, la mejor venganza que podemos tener es ser feliz. Y desde un dolor en lo personal encontraste tu propósito de vida. Exacto, porque eso se trata, que el dolor se pueda transformar y se pueda servir en poder, digamos, ayudar a otros. Mi dolor es un servicio a los demás. Y aquí estás al servicio de todos siempre. Exacto. Gracias por haber compartido esta experiencia. Ceci. Y ojalá que estas tus palabras, querida Jessica, queden en los corazones de quienes hoy son víctimas de cualquier tipo de violencia, física, sexual, psicológica, porque también existe. Y las palabras matan. También, por supuesto. Las palabras matan, Cecilia. Hay un estudio de que es más grave la violencia psicológica que la violencia física, porque te termina incluso empujando un cuadro de depresión severa a un suicidio. Esos son los índices que queremos nosotros lograr bajar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando. ¿Y cómo vamos a cambiar? Dando testimonios de que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cualquiera, esto está alrededor de nosotros siempre. La violencia siempre está alrededor y no hay que callar. La violencia, yo siempre digo, no tiene edad, no tiene género. Puede ser víctima de violencia física, como decíamos, puede ser víctima de violencia sexual, puede ser víctima de violencia psicológica en este caso. Pero lo que tenemos que evitar es que el silencio nos siga acompañando. Exacto, es muy importante el poder hablar y el poder denunciar. El silencio solo termina favoreciendo a los agresores. Por eso es importante decirlo y por eso estamos acá para decirlo. A mí también me sucedió. Yo también fui víctima y aquí estoy. Y vamos a seguir luchando, Jessica, para que esto cambie en el país. Ojalá que sí. Y lo que dijiste en la parte legal, obviamente seguir haciéndole seguimiento a este proyecto que yo no sabía que existía, voy a empezar a averiguar. Para que obviamente son proyectos que, como vos decís, duermen. El botón de pánico está durmiendo hace mucho tiempo y creo que sería maravilloso que se pueda de una vez por todas implementar en el país. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y nosotros siempre estamos realmente muy honradas de poder estar acá y agradecida porque conocemos de tu compromiso en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niños. Gracias. A vos por la confianza, por darme este espacio, estos minutos de tu tiempo a través de este podcast que no me pierda, en este nuevo espacio que hemos creado para que también la gente esté conectada en este otro sentido, en esta otra plataforma digital que tenemos y que llegue a todos. Eso esperamos. Gracias. Y para finalizar, si alguno de ustedes o alguna de ustedes está mirando en este momento y está escuchando esta entrevista
y está sintiendo que necesita ayuda o que quiere denunciar, hágalo. Si es víctima de violencia, denuncie. En el link a continuación, aquí debajo del video, vamos a colocar nosotros los números de referencia para que puedan denunciar. Que el silencio no nos acompañe. Y si crees que esta entrevista debería escucharla alguien que necesita ayuda, compártela, por favor. Jessica Echeverría ha conversado con nosotros el día de hoy en Que No Me Pierda Podcast, en este Frente a Frente. Y bueno, es el primer episodio, vamos a tener muchos más. Así que acompáñenos, por supuesto, aquí en Podcast Que No Me Pierda, en la Red 1 de Bolivia.